Buen día, compañeros y compañeras. Bienvenidos al webinar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Compañeros, gracias por compartir con nosotros el día de hoy en este webinar de parte del Departamento de Desarrollo de Capital Humano y el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de Recope. Tenemos el agrado de presentarles el webinar Sostenibilidad en Datos Cuantificados de Emisiones con sello Recope. Y nos acompaña Fresi Camacho Ruiz y María Venegas Vargas. Adelante, Fresi, tiene la palabra. Gracias, buenos días y bueno, mucho gusto. Fresi Camacho, yo pertenezco al departamento de SAS Central Pacífico. Yo me ubico aquí en el edificio Hernán Garrón Salazar y bueno, yo soy geógrafa de profesión, pero acá en la empresa tenemos un papel fundamental que somos gestores ambientales y también soy coordinadora del programa de gestión ambiental institucional del PGAI. Y bueno, yo quería contarles un poquito qué hacemos como gestores ambientales, que en términos generales, velamos porque en todos los procesos de la empresa se cumpla con la legislación nacional ambiental. Entonces, esos son a grandes rasgos. Y en muchas ocasiones tenemos que hacer estudios e investigaciones para poder establecer planes de acciones, cronogramas para lograr este, cumplir con todos los términos que establecen las diferentes normativas nacionales. En este caso, tenemos, por ejemplo, el cálculo de las emisiones de gas de efecto invernadero de Recope, que es un trabajo, toda una investigación que se ha realizado y que nos lo va a exponer María Venegas Vargas, que la tenemos acá. Este, el viernes hubo una celebración, una efemérides, que fue el Día Mundial del Ambiente. Y hoy es el Día Mundial de los Océanos y son dos temas muy importantes para la estrategia de sostenibilidad empresarial y por eso queríamos compartirles esta presentación tan importante que se llama Sostenibilidad en Datos, Cuantificación de Emisiones con sello de Recope. Así, de esa forma muy creativa tenemos la presentación. María la voy a presentar. María Venegas Vargas, ella es ingeniera ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica y es doctora en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción de Chile. Y María está liderando este proyecto del cálculo de emisiones o del cálculo de gases de efecto invernadero de emisiones GEI de Recope. Y entonces le damos la palabra a María para que nos presente esta investigación tan importante que ha realizado. Muchísimas gracias, Fresi. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, Ah, Perfecto, se súper bien. escucha. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Como les han comentado Fresi y Octavio, vamos a ver un poquito sobre lo que es esta presentación, ¿verdad? En el marco de la celebración de las efemérides, particularmente la que fue el pasado viernes, ¿verdad? Del, del Día del Ambiente. El eslogan es inspirados por la naturaleza, por el clima y por nuestro futuro, ¿verdad? Por el PNUMA con el hashtag Ahora por el Clima, con un tema central donde se enfoca en la acción climática urgente, destacando cómo la Tierra nos envía señales de alerta, ¿verdad? El aumento de la temperatura, el deshielo, los climas extremos y cómo la naturaleza es la clave absoluta para construir la resiliencia climática. Y en este contexto también todo el esfuerzo que hemos hecho desde Recope por ir cuantificando las emisiones, por tener un marco de datos que nos permitan y le permitan a los tomadores de decisiones tomar decisiones en su momento de manera más oportuna. Y vamos a ver ahí. De manera, ay, pucha. De manera rápida, la agenda de esta presentación, ¿verdad? Ver el trabajo que hemos hecho desde Recope y cómo los colaboradores y todos hemos ido trabajando en este fortalecimiento, en este tema de la cuantificación de emisiones con sello Recope. Vamos a ver algunos conceptos claves, ¿verdad? En el contexto de la resiliencia climática y
todo el tema que tiene que ver con carbono neutralidad. Una repasada bien rápida sobre el contexto nacional y el contexto empresarial, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandatos que nos llevan a encaminarnos en esta ruta? Y a partir de eso, ver la cronología de trabajo que hemos tomado, las decisiones y los caminos, el trabajo que se ha hecho desde SAS y en compañía de muchos de ustedes para, para poder tener nuestro primer acercamiento al diagnóstico de gases de efecto invernadero del 2024. Les vamos a presentar los principales resultados y los retos que tuvimos y que tenemos aún por superar y cómo nace CIRA, ¿verdad? Que es nuestro sistema integrado de registros ambientales, ¿verdad? Cuantificación con sello Recope. Entonces vamos a dar inicio con los conceptos claves. Vamos a empezar con algunos bien, este es un poquito más pequeño, algunos bien básicos, ¿verdad? De cuál es la diferencia entre clima y tiempo. Ambos son fenómenos diferentes de la ciencia atmosférica. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, en periodos cortos, ¿verdad? Horas o días. El tiempo es lo que sentimos el día a día y el clima describe el promedio de las condiciones atmosféricas durante un periodo de tiempo más prolongado. Generalmente en la ciencia atmosférica se define por periodos de 30 años, ¿verdad? Es decir, el clima corresponde a patrones que se basan en observaciones históricas y estadísticas. En esta misma línea es súper importante tener algunos conceptos como las condiciones atmosféricas, ¿verdad? Estas son los parámetros físicos que nos van a permitir medir o identificar el estado del tiempo y el clima, ¿verdad? Como la humedad, la temperatura, la velocidad del tiempo, la nubosidad y precipitaciones. Las anomalías en estas condiciones atmosféricas es lo que vamos a conocer como fenómenos meteorológicos extremos. ¿Y cómo los vamos a identificar? Como olas de calor, olas de frío, ciclones tropicales, sequías y lluvias torrenciales. Las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos extremos es lo que vamos a ir identificando o se van a materializar como incendios forestales, inundaciones, hambrunas y más recientemente migraciones climáticas. Vamos a pasar al siguiente concepto, ¿verdad? Que aborda dos aristas, lo que se está conociendo como cambio climático y calentamiento global. Es importante reconocer que el clima en la Tierra siempre ha cambiado. En esta imagen podemos ver la era en la que estamos viviendo actualmente en paleoclimatología. Se dividen las eras, ¿verdad? Los eones, que es el Fanerozoico, que es el Eón, son periodos de cada 1000 años en los que se divide la edad de la Tierra. Podemos ver diferentes, esto es más que todo para visualizar eso, ¿verdad? Ser conscientes que el clima en la Tierra siempre ha variado, han habido periodos más cálidos, eras más frías, y nosotros estamos por aquí, chiquiticos, chiquiticos, ¿verdad? En la era del Cenozoico, en el periodo cuaternario, en la época del Oligoceno, ¿verdad? Y con esto, ¿qué nos va o cómo nos lleva esto al cambio climático? El tema es que ha habido una alteración global en los patrones climáticos y las temperaturas de la Tierra a lo largo del plazo. Y últimamente, ¿verdad? En los últimos miles de años, en las últimas décadas, ha habido un aumento exponencial de las temperaturas. Y, y si bien siempre ha habido variaciones climáticas, la tasa en la que se está generando actualmente ese aumento en las temperaturas es lo que genera un cambio en las condiciones en las que vivimos en el planeta, ¿verdad? Nos estamos enfrentando al aumento del nivel de los océanos, al calentamiento de los océanos, a la reducción de las capas de hielo y los glaciares están desapareciendo. Hay acidificación de los océanos, ¿verdad? Eso está aumentando. Hay eventos extremos que están aumentando con frecuencia, los que vimos en la diapositiva anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo ha variado el clima, cómo va aumentando, cómo ya las diferentes entidades, ¿verdad? Los diferentes centros de investigación de renombre, todos concuerdan con esta tendencia del aumento exponencial de la temperatura a nivel global y con estas consecuencias que podemos ver. Y en este tema hay que también tener claro o es importante resaltar parte de lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso completamente natural
¿verdad? Es lo que nos ha permitido vivir en la Tierra, es lo que ha permitido las condiciones de nuestra era actual, el desarrollo de los mamíferos y del ser humano que conocemos actualmente, ¿verdad? El efecto invernadero consiste en que nuestro Sol irradia en longitudes de onda de la luz visible ultravioleta, y esta luz que viene del Sol hacia la Tierra interacciona con los diferentes compuestos que hay en nuestra atmósfera, empezando, ¿verdad? Por ejemplo, con el ozono estratosférico. El ozono estratosférico nos protege la luz ultravioleta ya no pasa, hay cierta radiación dentro de la longitud de onda visible que sigue su camino hacia la Tierra, choca, digamos, con la superficie terrestre, interacciona con la superficie terrestre y se refleja en la longitud de onda del infrarrojo, ¿verdad? Esto lo sentimos nosotros como calor. Parte de esta radiación, ¿verdad?, de la luz solar, que se refleja en forma de calor, es atrapada o interacciona con otros gases dentro de la atmósfera. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero, que son los que hacen que cierta cantidad de esta radiación emitida en forma de calor regrese a la Tierra y mantenga estas condiciones, ¿verdad?, de una temperatura habitable. Entonces, tenemos que cierta parte de la radiación regresa a la Tierra, otra parte se emite al espacio. ¿Y cuáles son estos gases de efecto invernadero? Principalmente tenemos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. ¿Qué es lo que pasa con la interferencia humana o el efecto antropogénico? Que la concentración de estos gases de efecto invernadero aumenta, y si bien siguen los mismos procesos, la radiación solar entra, interactúa con la superficie terrestre, se reirradia en forma de calor de la longitud, este, ¿cómo se llama? La longitud de onda menor, ¿verdad? Y ya no va a liberarse al espacio la misma cantidad que antes, porque ahora se va a contener más cantidad de calor, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a provocar el aumento de las temperaturas, el derretimiento de los glaciares, de las capas de hielo, el aumento en el nivel de los océanos y el aumento de la temperatura. Y como les mencionaba anteriormente, existen muchísimos, no muchísimos, pero sí existen varios gases de efecto invernadero, los más conocidos y los que se les pone más atención por su origen antropogénico y por su potencial de calentamiento global son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y todos aquellos gases de la familia de los fluorados, ¿verdad? Que son los que encontramos en la parte de refrigerantes y algunos aerosoles, pero ahí tenemos otros compuestos, ¿verdad? Como triofluoruro de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metanogénicos, dióxidos de azufre, que también colaboran o fungen esta función de gases de efecto invernadero. Pero los que le vamos a poner más importancia son a esos tres que mencionamos anteriormente. ¿Qué es lo que se ha hecho a lo largo o en los últimos tiempos, verdad? Si ya vimos que es lo que nos está afectando son los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, vamos a tratar o se ha tratado de hacer de una serie de acciones para tratar de balancear esto. ¿Y cómo se ha ido haciendo? A partir de los conceptos o del término de carbono neutralidad. ¿Qué es la carbono neutralidad? Es el balance neto de cero emisiones entre las emisiones GEI emitidas de gases de efecto invernadero emitidas y las removidas en la atmósfera, con una ecuación bastante sencilla a primera vista, ¿verdad? Que vamos a hacer un inventario de todas las emisiones de nuestras fuentes, que las fuentes son los responsables o los procesos donde se da la liberación de un gas de efecto invernadero. Dentro del mismo inventario también se tiene que contabilizar los sumideros, que los sumideros son los responsables del proceso que se remueva un gas de efecto invernadero en la atmósfera, por ejemplo, el crecimiento forestal o la captura directa mediante diversas tecnologías. Aquí también es importante ir visualizando la interacción entre un sumidero, que es este crecimiento de la biomasa, digamos, forestal, el crecimiento de un árbol, el crecimiento de la vegetación y demás, y los reservorios, que son los componentes físicos con capacidad de acumular, almacenar y liberar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería un reservorio? Ya un bosque maduro, el mar es un mismo reservorio, que ahí es un tema también con el calentamiento, que se acidifican los océanos y se libera más dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, se nos hace como
una bola de nieve. Entonces, la carboneutralidad es cuantificar el inventario de emisiones considerando todas nuestras fuentes y sumideros a lo largo del ciclo de vida de nuestros procesos. A eso le vamos a restar las reducciones internas que tienen que ser planificadas, cuantificables y de ahí lo que no se pueda se tiene que compensar. En nuestro caso tienen que ser unidades costarricenses de carbono aprobadas y eso nos va a dar como un neto de emisiones. Entonces vamos a ver un poco más qué es lo que es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Como vimos anteriormente, esto corresponde a la cuantificación de los gases de efecto invernadero, fuentes y sumideros dentro del ciclo de vida de las operaciones. Es decir, es traducir las métricas de las actividades operacionales del día a día, los litros los litros de combustible que utilizamos en los vehículos, que utilizamos en las maquinarias, los kilowatts horas de energía eléctrica utilizada, los kilómetros recorridos para desplazar ya sea nuestros productos para ser utilizados, nuestros insumos o lo que vendemos, ¿verdad? Entonces de manera simplificada, son estos datos de actividad por factores de medición establecidos que nos van a permitir una métrica estandarizada, que el consenso internacional es utilizar toneladas de dióxido de carbono equivalente. En esta línea también es súper importante ver diferencias entre lo que hay a nivel país y lo que coloquialmente se utiliza, ¿verdad? Una diferencia entre alcances y categorías. Ambos dos son clasificaciones de las fuentes y sumideros de la cadena de valor de las operaciones, ¿verdad? Son nomenclaturas para nuestras fuentes y sumideros a la hora de hacer nuestros inventarios. Sin embargo, es importante destacar que comparten los mismos principios de contabilidad, pero hay diferencias porque el GHG, como vemos acá, es un lenguaje coloquial, es súper general, ¿verdad? Considera las emisiones en alcance 1, 2 y de manera alternativa emisiones alcance 3. En general, como emisiones alcance 1 vamos a tener a las emisiones directas, alcance 2 energía, el uso de energía que es indirecta y alcance 3 todo lo demás, todas las otras indirectas. Lo que sucede a nivel de Costa Rica, lo que nos aplica a nosotros es el estándar más una norma técnica y certificable, ¿verdad? El programa País, que es nuestro marco, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, nos indica que nosotros nos tenemos que regir o nos deberíamos regir por la aplicación de la ISO 14064, ¿verdad? Esto va un poquito más detallado, es una norma técnica que nos obliga a ser más meticulosos en la forma en la que vamos a cuantificar nuestras emisiones, ¿verdad? Aquí ya podemos ver desde que la división de que en tres va a ser general, muchas otras, aquí ya tenemos que ir identificando específicamente en qué categorías van a estar nuestras fuentes y sumideros. Y que dentro de estas categorías hay otra serie de subcategorías que vamos a ver más adelante cuáles fueron las que fuimos identificando en nuestro inventario del diagnóstico del 2024, perdón. Eso más o menos como algunos conceptos claves. Ahora vamos a ver de manera súper rápida el contexto nacional y parte de lo que es el contexto empresarial y qué nos ha ido incentivando a hacer este trabajo. A nivel nacional tenemos un marco regulatorio muy ambicioso y bastante robusto, creado a lo largo de la historia, ¿verdad? Tenemos el Plan Nacional de Descarbonización, tenemos las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos país que adquiere el país, valga la redundancia, a nivel internacional y a lo que se compromete en diferentes periodos de tiempo. También tenemos la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el programa Líderes de Liderazgo Climático, que es donde ahora entra el que ha sido y puede ser que sea más les resuene más, que es el programa País Carbono Neutralidad, que es uno de los que más nos interesa, porque este es el mecanismo que si bien actualmente es voluntario, la Dirección de Cambio Climático tiene miras en actualizarlo, ¿verdad? De acuerdo, actualmente está con la ISO 14064, tiene la intención,
la ambición de pasarlo a que ya no sea la ISO 14064, sino la 14068, que nos cambia y nos pone un poco más restrictivo o más el ojo en las acciones y la metodología que tenemos que hacer como organizaciones para declararnos carbono neutral. Entonces, al final, el programa País es el mecanismo. Como les comento, actualmente es voluntario, que es donde se reportan los inventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras operaciones. Tenemos que declarar nuestras acciones de reducción, nuestras acciones de remoción para lograr declarar la parte o decir que somos carbono neutral. Igual hay diferentes categorías. En, en esta línea, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay una serie, hay un marco legal de políticas nacionales muy robustas que estos van a establecer la ruta país. Como les mencioné, el mecanismo principal es el programa País Carbono Neutral 2.0, que probablemente esté próximo a actualizarse, a ponerse más restrictivo y con mayores requisitos, que es lo que da el marco de contabilidad y estandarización de las emisiones GEI. También esto va muy encaminado a lo que es la parte de rendición de cuentas, ¿verdad? Y que los reportes socioambientales son exigidos también y hay que ir viendo eso también como para el acceso de financiamiento internacional. Por ejemplo, acá tenemos las normas internacionales de información financiera, que es un lenguaje contable que ahora nos van a estar exigiendo o se van a estar exigiendo a las empresas nacionales. En la parte de contabilidad tenemos la NIF S1, que está relacionada con la gobernanza, que va a tener que presentar. Ay, pucha, perdón. Con la NIF S1, que tiene que ver, ¿verdad? Como les decía, con la parte de gobernanza, los riesgos y oportunidades en la parte financiera, que tienen que ver con los riesgos climáticos, y las NIF S2, que tiene que ver con medir, ¿verdad? Y aquí es parte importante de por qué nosotros como empresa tenemos que empezar también a ir reportando y midiendo nuestras emisiones, nuestros escenarios climáticos, porque ya la sostenibilidad deja de ser solo un nexo de responsabilidad social y se convierte en información financiera indispensable. Y esto no solo viene desde las normas internacionales de información financiera, sino desde el 2015, el Consejo de Estabilidad Financiera creó una serie de guías, las TCFD. En español sería un grupo de trabajo sobre regulaciones financieras relacionadas con el clima, ¿verdad? Entonces ya estamos pensando o ya hay que irse planteando que las empresas financieras para acceder a financiamiento internacional tenemos que tener internalizados dentro de todas nuestras operaciones toda la parte de resiliencia climática y cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel empresarial, tenemos dos alas grandes que nos encaminan a la cuantificación de emisiones y al quehacer relacionado con la acción climática. Una de ellas, ¿verdad?, es el programa de gestión ambiental institucional, que es obligatorio para todas las instituciones de la administración pública, ¿verdad? Es un cumplimiento legal obligatorio. Esto es un instrumento de planificación que tiene ejes estratégicos o que se vincula con la gestión del cambio climático, la gestión de la energía y la gestión ambiental. También tenemos recientemente la parte de la estrategia de sostenibilidad. Quizás en algún momento los compañeros de la Comisión de Sostenibilidad nos puedan explicar a profundidad en qué consiste la estrategia, pero aquí a grandes rasgos y por qué se vincula con todo lo que estamos haciendo respecto al cálculo de emisiones. Es que tenemos una estrategia que consiste o contiene 97 acciones para la transformación sostenible, dividida en 40 objetivos, 38 metas específicas y muy ambiciosa en un plazo de 5 años, considerando todo lo que hay que hacer y todas las bases que debemos de tener, ¿verdad? Tenemos 17 temas prioritarios en las dimensiones de ambiental, social y de gobernanza, y muchas de ellas están enfocadas en esta reducción sistemática de nuestra huella ecológica, nuestra huella de carbono, en la optimización de recursos, gestión de residuos y la parte de proteger ecosistemas críticos al 2030. ¿Verdad? Entonces, con todo este trabajo, con toda esta visión, con todos estos retos que tenemos por delante, tanto a nivel empresarial como a nivel país, desde el equipo de SANOS establecimos una metodología
una cronología de trabajo para tratar de abordar de la mejor manera todos los retos, ¿verdad? Que esto impone. Lo dividimos en 3 ejes estratégicos. El primero, la parte, la cuantificación, ¿verdad? Lo que no se mide no se mejora. Tenemos que tener claridad en los datos y el diagnóstico, ¿verdad? Entonces empezamos con el diagnóstico de emisiones de gases de efecto invernadero del 2024, revisión de los sistemas de información, qué tenemos, cómo los tenemos y si esto es necesario. Y en esta parte también empezamos con el desarrollo de CIRA, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Esto de la mano de verificaciones de campo, porque lo que nosotros vemos en nuestros puestos o en nuestro espacio de trabajo muchas veces no es la realidad que hay en el campo, ¿verdad? No es la realidad operativa lo que nos enfrentamos o lo que se enfrentan todos nuestros compañeros y parte de la información que necesitamos. Entonces es súper importante esa verificación en el campo. Realizamos estamos en la ejecución de una serie de giras técnicas, revisión de fuentes y refinamiento del inventario, que vamos a ver más adelante por qué se plantea de esta forma, y también de la mano con una parte, un eje, ¿verdad?, estratégico de formación e implementación. En esta parte nosotros no estamos solos, no somos los dueños y señores de toda la data y de todas las métricas ambientales, ¿verdad? Dependemos mucho de ustedes y, y no es como de llegar y decirles que quieran o no nos tienen que dar la información. También tenemos que ser conscientes de todas las cargas de trabajo y de ser abiertos a esa retroalimentación y de mejorar y de implementar los sistemas que sean convenientes para la organización, ¿verdad? Y en esa línea, entonces, nosotros nos propusimos, desde que se nos asignaron estos grandes retos, ¿verdad? La cuantificación y de las miras de la carbono neutralidad de la empresa, empezando obviamente por un diagnóstico del febrero del año pasado a noviembre del año pasado, estuvimos con el tiraje del diagnóstico del 2024. Ahí nos dimos cuenta que teníamos una gran brecha con respecto a lo que es la gestión documental, a la data que teníamos. Entonces, a mediados de octubre también empezamos y que también durante el 2024, ¿verdad? Que sufrimos diferentes embates desde el tema de ciberseguridad y, y demás. Entonces, fuimos viendo que también teníamos una brecha muy grande en la parte de cómo gestionamos la información, cómo la tenemos, cómo interaccionamos los que necesitamos la información, con quiénes las tienen, y ahí fue un poco donde nació la idea de compartir. Bueno, empezamos con diferentes proyectos, tuvimos acompañamiento de los colaboradores, los compañeros de TI que nos fueron orientando más o menos cómo, y de ahí fuimos con el desarrollo de CIRA hasta la actualidad. También hemos venido implementando en el último tiempo, ¿verdad? Hemos estado bastante movidos con este refinamiento, una serie de capacitación para poder poner a andar un poco el sistema que vamos a ver más adelante, nuestro CIRA, y las verificaciones en campo, como les comenté hace un ratito. Lo que nosotros veamos desde nuestros centros de trabajo muchas veces no es la realidad en todo lado, o se maneja o tiene diferentes este, dificultades y retos en cada una de las áreas operativas. Entonces es súper importante ir al campo y hablar con la gente y modificar nuestros sistemas para que sean más convenientes y que tengan un mayor impacto, ¿verdad? Entonces ya después de esto, ahora vamos a entrar un poco más sobre el diagnóstico GEI. En este caso, nuestro equipo de trabajo siempre tomó el reto de hacer el diagnóstico de emisiones, siempre pensando en los pilares, ¿verdad?, que hay dentro de todo sistema de gestión, ya pensando de una vez en el programa país, en la ISO 14064, incluso en la ISO 14068, de que todo el diagnóstico se iba a hacer con transparencia, exactitud, consistencia, que nos permita la comparabilidad en el largo plazo y también ser conscientes de la completitud de nuestro inventario, ¿verdad? Parte importante del inventario, que es lo que vimos más hace un rato también en la parte de la ecuación, de cómo se calcula la carbono neutralidad. Parte fundamental es la identificación de las fuentes y sumideros a lo largo de toda nuestro ciclo de vida de operaciones. Eso es una de las partes más difíciles que,
¿Qué hay que hacer? Porque hay que ver más allá, ¿verdad? Hay algunas fuentes y sumideros que son más fáciles, más que todo aquellas que son las fuentes de emisión directas, ¿verdad? Lo que hablamos de combustión estacionaria, todo lo que sea dentro de las puertas adentro de nuestros planteles, ¿verdad? Los consumos de combustible, las bombas, de los motores, las calderas, los generadores de electricidad, el GLP que se utiliza en los laboratorios, el uso de lubricantes para combustión, el uso de lubricantes para lubricar, que tiene también emisiones vinculadas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir contabilizando todas esas emisiones? También tenemos dentro de las operaciones la parte de combustión móvil, ¿verdad? El transporte de los funcionarios, ya sea mediante el contrato que hay en algunas terminales, los vehículos empresariales, equipos móviles, bombas, motosierras, cortadoras, las mismas embarcaciones que se utilizan en Moín, ¿verdad? La parte de maquinaria y vehículos pesados, los tractores, los cisternas, los refuelers en aeropuertos. Estos mismos vehículos también tienen consumos de aires acondicionados, también tienen lubricante para lubricar, lubricante para combustión, el mantenimiento de zonas verdes también implica el uso de maquinaria móvil. Tenemos procesos industriales, están las pruebas en los laboratorios, ¿verdad? Todos los insumos y reactivos que se utilizan en metrología, los consumos de acetileno para soldar, los consumos de otros gases, la producción, todos los insumos que tenemos en la producción de mezclas asfálticas, los solventes químicos, la parte industrial. Tenemos que considerar también las emisiones fugitivas. Hay emisiones fugitivas en todo el trayecto del poliducto, cada válvula, cada accesorio dentro de la tubería, hay emisiones fugitivas. Los tanques tienen emisiones fugitivas. Cuando hacemos limpiezas de tanques, hay emisiones fugitivas. Tenemos plantas de tratamiento de aguas especiales. En el AIDO hay una planta de tratamiento de aguas ordinarias. Tenemos tanques sépticos, ¿verdad? Tenemos recargas de extintores y consumo de agentes extintores. Tenemos refrigerantes en aires acondicionados de edificios centralizados, como en el Hernán Garrón, descentralizados, como en el resto de las áreas operativas. Tenemos aires acondicionados en los vehículos, tenemos agentes refrigerantes también en las refrigeradoras y en los dispensadores de agua. ¿Cómo vamos a hacer para contabilizar todo eso? Y también tenemos, Recope tiene 135 propiedades, también hay que ver cuáles de esas fungen como sumideros, ¿verdad? Cuáles fungen como reservorios, cuál es la condición actual. Cada vez que hay un cambio en el uso de suelo, vamos a tener variaciones en nuestro inventario. También tenemos que ver las emisiones indirectas. Hay unas que son súper fáciles de ver, obviamente como la categoría 2, que son emisiones indirectas por el uso de energía, ¿verdad? Pero también tenemos una serie de emisiones indirectas que hay que ver aguas arriba y aguas abajo, desde todas las emisiones que hay vinculadas al transporte de hidrocarburos, desde la extracción, ¿verdad? El transporte que se da, como la logística que tiene que ver ahí también mucho de comercio internacional, aguas abajo, también hay categorías del el uso del producto, de la organización, de viajes aéreos, ¿verdad? Entonces son una serie de fuentes y sumideros que la norma nos obliga a identificar y obviamente no es imposible que una organización se haga responsable o cuantifique exactamente cada uno de esos, pero sí nos vemos obligados o es buena práctica, ¿verdad? Ser conscientes y cuantificar, perdón, todas esas fuentes y sumideros. Después, este ejercicio que lo hicimos, el del diagnóstico, lo hicimos a nivel macro, ¿verdad? Considerando Recope como toda una organización, sí, sí, viéndolo como más en esa parte, sin considerar en ese momento, cuando hicimos el diagnóstico, particularidades muy específicas de cada terminal. Entonces, considerando todas esas cosas que vimos, ¿verdad? Tenemos que de las 6 categorías, tenemos todas estas subcategorías, logramos identificar 57 fuentes de emisión y sumideros. En este caso, la norma igual, como les digo, no es que todas las emisiones indirectas las tengamos que cuantificar o incluir, ¿verdad? Pero sí estamos obligados a identificarlas y a tener un proceso establecido, riguroso, ¿verdad? Y consciente de cómo excluirlas
Entonces, de estas 57 fuentes, nosotros establecimos una serie, establecimos estos, estos, estos criterios de significancia, que igual tienen un rango de significancia y una explicación cada uno de ellos, ¿verdad? Y se van evaluando todas esas 57, de esas 57 fuentes, las emisiones indirectas, con respecto a estos criterios de exactitud, influencia, la parte si es de una contratación, el riesgo que puede implicar para la empresa y el interés de las partes interesadas. Esto funge como un filtro, ¿verdad? Entonces ya no tenemos de estas 57 fuentes identificadas. Igual también hay algunas exclusiones que de momento y por el alcance que tenemos actualmente, excluimos de las fuentes directas la parte de los compuestos orgánicos volátiles no metanogénicos. Sin embargo, como es una de la parte de este tipo de emisiones en nuestra industria, puede ser de interés para las partes interesadas, entonces potencialmente en el futuro deba ser incluida y considerada en inventarios futuros, ¿verdad? Entonces, de momento, para ese diagnóstico, consideramos o filtramos hasta 33 fuentes, ¿verdad? Entre las emisiones directas y las indirectas significativas. Sin embargo, nos enfrentamos a un gran reto de esas 33 fuentes, ¿verdad? La parte de los datos que correspondían, solo teníamos 3 fuentes con certeza. 10 de esas fuentes nos enfrentamos que teníamos registros parciales, incompletos, y 20 de esas fuentes encontramos brechas críticas, ¿verdad? O no se tenía absolutamente ningún registro o no se tenía monitoreada en la parte de cuantificación de métricas ambientales o no se había considerado en análisis anteriores, ¿verdad? Aún pese a toda esa realidad, proseguimos con el ejercicio del cálculo de emisiones, ¿verdad? Con la cuantificación. El estimado fue de 43.607 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Aquí hay las decidimos poner, ¿verdad? Pese a que les he mencionado que de acuerdo a la norma o a la métrica nacional, se debería hacer por categorías. En la estrategia de sostenibilidad se menciona a norma de alcance 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, para hacer más fácil esta correlación, la reportamos igual en el informe como emisiones de alcance 1, 2 y 3. Tenemos que las emisiones directas corresponden al 73% de estas emisiones. Las emisiones indirectas por energía importada son el 12% y las otras emisiones indirectas corresponden al 13%, ¿verdad? Y si vamos a hacer un desglose o vamos a analizar un poquito más cómo se distribuyen estas emisiones o cuáles son las fuentes y sumideros más importantes, ¿verdad? Es todo desde el punto de vista a nivel empresarial. Nos vamos a dar cuenta que la combustión estacionaria es la responsable del 62.76% de las emisiones empresariales, ¿verdad? Obviamente la energía importada va a ser la misma, con el 12,78%. Y la otra gran fuente, ¿verdad? Tiene que ver con la gestión de los residuos, con un 13,55% de las emisiones de nuestro inventario. Y si lo analizamos, si hacemos un Pareto muy rápido para ver cuáles son los centros operativos, ¿verdad? O las instalaciones que más generan, para ninguno de nosotros esto es una sorpresa, que van a ser las terminales más grandes o con más alcance operativo, que en este caso Moín aporta el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero del inventario que se hizo para el 2024. El Alto aporta el 17% de estas emisiones y el resto de las instalaciones, incluido el poliducto y algunas otras de las propiedades de la empresa, el 10%. Esto que nos da que igual que todas las acciones que vayamos a tomar, tiene que tener prioridad para un mayor impacto considerando todo este escenario, ¿verdad?
pero también es importante que lo vimos al inicio cuando les estaba presentando el diagnóstico, es el nivel de incertidumbre. Como les comenté, hay una brecha de información, se identificó una brecha de información muy grande, ¿verdad? Que de estas 33 fuentes, muchas tenían brechas críticas y que además el diagnóstico que se hizo, bueno, que el diagnóstico que se hizo fue desde una visión macro a nivel empresarial, pero que las certificaciones y las actividades y las particularidades en cada instalación es completamente diferente o varía de una u otra. Entonces también está esa incertidumbre de ir haciendo, ¿verdad? De lograr hacer este inventario a nivel de instalación, de terminales. Y aquí podemos ver que pese a que está esta brecha de información gigantesca, ¿verdad? Nuestro inventario en este diagnóstico fue de 43.607 toneladas, son 10.423 toneladas más que con metodologías un poco más laxas que se aplicaban, que se tenían anteriormente, ¿verdad? Como guías. ¿Verdad? Entonces, pese a que esta es como una visión, pese a que tenemos todas estas brechas de información y esta incertidumbre en muchas cosas, aún así se logró el nivel de detalle que pudimos cuantificar o se identificaron 10.000 toneladas más que estimaciones anteriores para ese año. Y con todas estas brechas de información, ¿verdad? Y con todo este reto que teníamos por delante, con el acompañamiento, como les dije, de compañeros de TI, fue donde fuimos centrándonos en el desarrollo de CIRA, ¿verdad? Nos enfrentamos a un reto de información grandísimo, hay fragmentación de datos de múltiples archivos, también nos enfrentamos a riesgos críticos de duplicidad en tareas o procesos de carga de datos a veces muy rígidos. No, no podemos llegar y decirle a los colaboradores o a quien maneje la información que quieran o no nos tienen que dar la información en un formato que nosotros este, exijamos. También identificamos una dependencia tecnológica muy grande y limitaciones en cuanto a las licencias. También los sistemas que se habían estado utilizando anteriormente o que podrían utilizar antes del desarrollo de CIRA nos presentaban poca flexibilidad de cambios o retroalimentación en el sistema de la carga de data, ¿verdad? Ahí fue como con trabajo en equipo logramos proponer e ir trabajando en CIRA, que es el Sistema Integrado de Registros Ambientales, ¿verdad? Que nace como la respuesta tecnológica para centralizar, simplificar y automatizar la visualización de métricas ambientales. CIRA está compuesto de este mapeo, ¿verdad? Que hicimos de las fuentes y sumideros, más otras métricas ambientales, identificamos 31 aspectos ambientales, ¿verdad? CIRA compone o unifica más de 57 registros y de momento, ¿verdad? Que ha ido una implementación paulatina, no hemos logrado abarcar todos estos 31 aspectos mapeados que pueden ir aumentando más de 60 personas colaboradoras, ¿verdad? Entonces, es mucha información, muchos responsables que han estado involucrados. ¿Cuál es la arquitectura técnica o qué nos ha permitido este sistema? ¿Por qué nos hemos ido inclinando por CIRA? ¿Verdad? A nivel de ecosistema tecnológico, ¿verdad? Nos da una flexibilidad para incluir nuevos registros, para ajustar el orden de la información solicitada. Es de un aspecto sencillo, es simple, es un ecosistema como les mencioné anteriormente, de más de 57 registros, que cada registro les llamamos registros a unas hojitas de Google Sheets que compartimos con los responsables que nos colaboran con el llenado de la información, que nos ha permitido cargar de manera masiva la información que ellos tienen y que también nos ha permitido desagregar de manera estandarizada la información que requerimos, ¿verdad? También nos ha facilitado la arquitectura de CIRA, nos facilita la incorporación de códigos
¿verdad? Entonces hemos programado dentro de cada hojita de cálculo algún blindaje para la precisión de cantidades, para considerar la transformación de comas decimales y de puntos decimales, ¿verdad? Que no haya esa contradicción que luego no nos permita hacer análisis estadísticos correspondientes, la parte de eliminar espacios cuando a veces, dependiendo cómo uno tenga codificado el Excel o nuestra propia computadora, ¿verdad? Se crean espacios en la parte de las separaciones de centenas. También nos ha permitido un control y seguimiento con respecto, ¿verdad? Incluyendo códigos que nos permitan ir almacenando cuál fue la fecha de la última modificación del registro, cuál es la fecha y hora exacta, ¿verdad? ¿Cuál es el colaborador, el último colaborador que modificó el registro? Esto lo jala del correo, como una de las ventajas es que como nosotros utilizamos a nivel empresarial toda la gama de Workspace, ¿verdad? Que maneja Google. Entonces ahí mismo podemos jalar el correo del último colaborador y también hacemos una lista de todas las personas que han ido modificando ese registro. También esta parte de incorporar código nos ha facilitado el, la parte de llenado, de automatizado de cierta información y también nos ha permitido la personalización de los registros, ¿verdad? Nosotros desde SAS, desde nuestras oficinas, tal vez pensamos que la información de métricas ambientales tiene que estar de cierta forma para hacer nuestros cálculos en las emisiones, pero a nivel de operativo puede que no sea así. Entonces nos hemos ido sentando con los diferentes colaboradores, viendo cómo podemos hacer. ¿Cómo podemos nosotros obtener esa información que requerimos, que es de importancia empresarial para cumplir con el PGI, para cumplir con la estrategia de sostenibilidad, pero respetando el trabajo de los demás y no sobrecargando, ¿verdad? Y ahí hemos ido desarrollando sincronización automática programada vinculada a otros documentos almacenados en el Drive de otros colaboradores, por ejemplo, en el caso particular de los productos de la gestión de residuos bioinfecciosos, la compañera que lleva este registro tiene su propio documento en la nube, lo lleva súper ordenado por un tema de los que manejan contrataciones y pagan facturas, deben de saber toda esta parte que es súper quisquillosa, ¿verdad? Entonces ella maneja su información ahí, ya la tenía, ¿para qué íbamos a hacer? Que ella volviera a subir toda esa información en nuestro sistema. Entonces hicimos una vinculación automática con algunos registros con calderas de Moín, también hemos hecho lo mismo. Otros compañeros, en el caso, digamos, nosotros teníamos o nos imaginábamos la parte de la recopilación de información de los medidores de electricidad de alguna forma. Compartimos con los compañeros de servicios administrativos que llevan esta información y nos dijeron que no era como nosotros nos imaginábamos. Conversamos, modificamos y personalizamos las hojas de registro a cómo ellos manejan la información, de igualmente con la parte de la flotilla vehicular y con otros compañeros, ¿verdad? Entonces, esta parte de personalización nos ha sido de mucha ayuda porque nos vamos adaptando ambas partes, ¿verdad? Y también nos permite la separación y creación de registros nuevos. Y todo esto nos lleva también, ¿verdad? Pese a que sea un montón de hojas por toda la vida, un montón de gente metiendo mano en la información, a compilar y centralizar toda la información, ¿verdad? En este paso también tenemos una generación, se ha programado que el archivo que compila todos estos más de 57 registros se ha hecho un código de programación para que se genere un respaldo automático en, en dos formatos, ¿verdad? En el de Google Sheets, que es nuestra arquitectura, y también en Excel, de manera que tengamos ese respaldo en dado caso que suceda alguna pérdida de la información. Este está programado para que cada 16 de mes se realice esta. También nos permite unificar registros que con diferentes responsables sin que tengan todo sobrecargado. Es un compilado sencillo y accesible y esto nos va a permitir, que es la parte también importante o que es la parte complementaria de CIRA, que es lo que estamos proyectando como una visualización en línea de toda la data y todas las métricas empresariales. Esto es como algunos de los que están más familiarizados
con el entorno de Microsoft sería como un Power BI. Este está en el Locker, lo que se llamaba Locker Studio, que ahora se llama Data Studio, si no me equivoco. La parte es que toda esa información que estemos recopilando de manera automática esté disponible a nivel empresarial, sea visible y atractiva, ¿verdad? Y que nos permita tener cierta información para la toma de decisiones o para la presentación de informes que corresponda, ¿verdad? La hemos ido pensando en tener una parte de histórica, ¿verdad? De toda la información histórica y también una parte que nos permita reportes anuales comparado con el año anterior y con la línea base y también con el histórico. Aquí todavía nos falta mucho trabajo. Hemos estado como trabajando de manera paralela tanto con el desarrollo de los registros, la parte de capacitación, de retroalimentación de las personas que nos colaboran con la información y del visor, ¿verdad? Pero le vemos mucho potencial y también que sea de provecho para toda la empresa. En esta línea, ¿qué es lo que queda? ¿O cuál es el futuro? En qué trabajo nos vemos? Vemos que es un ecosistema digital que nos va a permitir alinear nuestra realidad operativa con las métricas y análisis más robustos, alineados con nuestros compromisos ambientales y qué es lo que queremos seguir trabajando, ¿verdad? En el refinamiento de los módulos que se han creado, el desarrollo de los módulos pendientes. En la parte del visor nos faltan un montón de módulos, nos falta todavía diseñar la parte de la visualización de la cuantificación de las emisiones, el diseño e implementación de una línea gráfica em, más bonita. También la parte de creación de alertas proactivas de notificación automática ante consumos anómalos o desviaciones de emisiones. Muchas veces también pasa que quien es el responsable o quien tiene la información no tiene conciencia o no está dentro de sus facultades saber las implicaciones, por ejemplo, un aumento en el consumo de agua, un aumento o picos de electricidad. Entonces también queremos ver esa posibilidad de poder crear esas alertas proactivas a partir de la información que se carga. Y también para la parte de registros pendientes. Todos sabemos que tenemos mucho trabajo y que más de una vez se nos va a escapar llenar los registros, entonces también queremos tener como esas alertas proactivas y, y si vamos viendo, ¿verdad? ¿Para qué es importante toda esta parte de cuantificar las emisiones, de las métricas ambientales? Entonces hay que ir viendo y parte de lo que hemos mencionado es que ya es parte de una relevancia estratégica, perdón. La transparencia climática ya no es opcional, es un requisito de gobernanza corporativa y estamos en un momento donde la adaptación y la mitigación no son un gasto de cumplimiento, son la máxima inversión en la continuidad del negocio, ¿verdad? Entonces, en esta línea tenemos que ir identificando o todo este trabajo que estamos haciendo en conjunto nos va a permitir identificar los riesgos climáticos y estar preparados para la continuidad del negocio, identificando vulnerabilidades, permitiéndonos adaptarnos y mitigar un acceso al capital, como les mencioné anteriormente. Todo el financiamiento internacional hoy exige transparencia en métricas ambientales y también nosotros estamos en un giro del negocio muy complejo y hemos estado en la mira de la sociedad costarricense muchas veces, ¿verdad? Ser transparentes en nuestras emisiones y en nuestro impacto ambiental nos va a ayudar a mantener esa confianza con la ciudadanía costarricense. Eso no implica o no quita que tengamos un montón de trabajo pendiente, ¿verdad? A nivel empresarial, parte es la superación de las barreras legales con la ley constitutiva de nuestra empresa, a ver que actualmente nos limita a accionar estrictamente en importación, refinación y distribución de petróleo y sus derivados. Y con eso, ¿verdad? La ejecución y la realización de planes de inversión y modernización, considerando la resiliencia climática. Y a nivel de SAS, somos conscientes que tenemos que continuar con el desarrollo de CIRA, con la cuantificación de los gases de efecto invernadero, el diagnóstico de riesgos climáticos, utilizando las herramientas de ARPEL para ser congruentes con todo esto que hemos visto hoy, el desarrollo y planteamiento de planes de gestión de neutralidad de carbono aterrizados a nuestra realidad operativa y continuar con las capacitaciones y el fortalecimiento de la conciencia ambiental a nivel empresarial.
Muchas gracias, Mari. A usted las gracias. Se me pegó ahí, se me pegó la presentación y me pegué yo. Muchísimas gracias. Fue muchísimo, una presentación bastante larga porque es muchísima la información. Yo siento que yo me canso de hablar y fue María. También al principio, bueno, ahí me disculpan, pero no dije que María es funcionaria de la Dirección de Salud, Ambiente y Seguridad y tiene más de 3 años de trabajar con nosotros. Adrián, don Adrián tiene una consulta que dice cuántas fuentes y sumideros se lograron registrar ya quedan monumentales de registro. Entonces, yo le había respondido que se llegaron a 33 fuentes de emisiones en total a investigar al final. Yeuri tiene un comentario también, no sé si ahí lo ves, que dice que hay que revisar los datos de toneladas de dióxido de carbono equivalente. El último inventario solo Moín fue de más de 62,000, por lo que para el año 2025 un resultado de 43,000 a nivel empresarial conviene revisar considerando la nueva normativa, dice Yeuri. Pero bueno, aquí hay que aclarar que eso fue un diagnóstico del año 2024 a nivel empresarial que se hizo a nivel macro para toda la empresa, no se tiene como una distinción entre terminales, igual con la nueva normativa, Ujú, pero también viendo una serie de incertidumbres de información que por eso el trabajo de este año es muy importante, hacer los trabajos de campo, las giras, para el refinamiento de la metodología, el refinamiento de la información. Por eso hay unas diferencias. Hay unas ujú. diferencias. El inventario de Moín tuvo una certificación hace años, ¿verdad? Sí, en el Entonces, 2020. en el 2020, eso fue hace un ratillo. Entonces, por supuesto que los datos son diferentes. Y bueno, ya para ese otro semestre sí, ya vamos a llegar a Moín para empezar con el refinamiento de datos de esa terminal. Doña Karen tiene la mano levantada. Gracias, Fresi. Bueno, primero felicitarlas, ¿verdad? A ustedes y cualquier otra persona de la dirección y de los departamentos de SAS que haya colaborado con la información, aunque haya sido el 2024, y ustedes consolidarla. Y desde mi trinchera, que es la medicina del trabajo, hay dos comentarios que quiero agregar. Ahí, por ejemplo, hablan de que los beneficios van a ser estratégicos, ¿verdad? Con la continuidad del negocio, pero en realidad todo esto de ambiente y lo de carbono neutral tiene que ver totalmente con sostenibilidad también, porque los tres pilares de sostenibilidad está la económica, que ahí tiene que ver la continuidad del negocio, que podamos seguir produciendo, generando empleo, etcétera, ¿verdad? Está la parte del planeta, obviamente es un tema ambiental muy importante, y secundariamente con las primeras diapositivas que enseñó María, ¿verdad? De todo lo que es el efecto invernadero, de los calores que estamos sufriendo, ¿verdad? En Costa Rica y a nivel mundial, donde aumenta el estrés térmico para los trabajadores. También está el tercer pilar de que es para la gente, o sea, para lo que es la gente, esos son los tres pilares de sostenibilidad. Entonces, me parece que es un tema muy importante, ¿verdad? Ahorita veo que están como recopilando en dónde estamos dejando una mala huella para después ver cómo podemos neutralizar eso, ¿verdad? Plantando árboles, pueden venir proyectos de voluntariado en esas fincas que dicen ustedes, ¿verdad? Que tal vez están ahí con solo un matorral y no hay árboles en zonas como cerca de la costa, en Guanacaste, ¿verdad? Y por Bahía Salinas tengo entendido que hay uno. Ahí, si no se va a usar por mientras, hay que plantar árboles, ¿verdad? Y ese tipo de cosas para poder ir buscando herramientas y actividades que nos hagan ir neutralizando todo eso. Entonces, ese era mi comentario, ¿verdad? De que en realidad a veces uno piensa que es como algo que mucha gente diría, tanta cosa, ¿verdad? Que tal vez no es importante, pero sí, es sumamente importante para todos y para el futuro de nosotros y de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Mm, Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, para Recopen, el tema de cálculo de emisiones es fundamental y también el tema de adaptación, ¿verdad? Porque como decía María, al final ya es un tema relevante para la continuidad del negocio y además de que somos una empresa tan grande y en el tema de combustibles fósiles, entonces debemos también ser un referente, ¿verdad? En el tema de sostenibilidad.
Entonces sí tenemos un papel muy importante en Recope en este tema. Ujú. María, dice don Luis Adrián, que cómo estamos en Recope con relación a otras empresas parecidas en Centroamérica, avanzados o con mucho rezago. Que como que si tenemos una comparación, ¿verdad, don Luis? Con relación. Es correcto, mm, esa es la pregunta. Sí, muchísimas gracias, don Luis. De momento no hemos, en todo este trabajo que hemos hecho, no hemos llegado al paso de hacer como ese benchmarking de ya analizar, porque nos enfrentamos a cuando hicimos el diagnóstico, que también eso va como en parte de lo que de ahí que tal vez esa diferencia que ve tan grande Yuri, que también era una de esas brechas que por qué también creamos o se está en la parte de implementación de CIRA, porque hay mucha división de información por todo lado, a veces cuando se tiene que hacer el cálculo no se logra tener esa información, tal vez sea que ahí nos faltó poseer esa información para tener esa parte, pero no hemos llegado, como nos empezamos, como lo empezamos a hacer y vimos que teníamos esas brechas tan grandes, dijimos, de ahí primero ordenemos la casa, veamos a ver, pongamos más en orden y cuando ya tengamos un inventario muchísimo más consolidado que podamos decir, bueno, si estas sí que sí, al menos es una línea base más contundente, comparemos. Pero creo que igual es un ejercicio súper interesante que podría hacerse en el corto plazo, ¿verdad? Ver cómo están las empresas que tengan una misma línea que nosotros, porque a veces es difícil porque los que tienen más, los que tienen informes de sostenibilidad o más información son empresas que tienen que ver, que están en la parte de la industria de petróleo y gas, pero que están desde la parte de ruedas de extracción, ¿verdad? Con pozos de extracción y tienen operaciones completamente diferentes a nosotros que solo tenemos un pedacito de la línea de la industria de petróleo y gas. Pero sí, es un ejercicio súper importante y es una tarea pendiente que tenemos por ahí, otra más que tenemos por ahí pendiente, para ver cómo es que estamos en comparación con los pares. Muchas gracias. Hasta las gracias. Bueno, y dice Ana Yancy que muchas gracias por la información de mucha importancia, por compartir su conocimiento y experiencia sobre sostenibilidad, especialmente en el tema de cuantificación de emisiones. Información clara, valiosa, nos ayuda a comprender mejor la importancia de medir y gestionar nuestro impacto ambiental. María, bueno, nosotros vamos a continuar en este año, yo creo que todavía el otro año, en hacer diferentes visitas a las terminales. Entonces, queríamos, además de esta presentación, decirles esto, que vamos a seguir necesitando la colaboración de todos para que esto se logre y sea realidad, ¿verdad? No sé si alguien más tiene otra pregunta, si no, pues ya terminamos. Ah, don Luis Orlando Ramírez, Está en silencio, Luis. el audio. Don Bien, Luis. bueno, gracias por la presentación, bastante interesante. Lo que me interesa es saber cómo están coordinando con la dirección financiera para adaptarlo con el cumplimiento de la NIF S1 y S2, o cualquiera de las dos. Adelante, Mari. De momento nosotros, el trabajo de nosotros ha sido más en la parte de la cuantificación directa, sí Mm. hemos hecho hincapié también a la parte de la estrategia de sostenibilidad, que creo que son quienes van liderando esta parte de ir complementando y de ir consolidando con respecto a la información de las métricas ambientales, a la parte de la acción, de la ejecución de planes a largo plazo y con la parte financiera. ¿Verdad? Tal vez ahí veo que doña Raquel, no sé si va en esa línea, pero sigamos, en el momento del equipo que está en desarrollo del diagnóstico y detrás de CIRA, no hemos tenido ese acercamiento, pero sí tenemos como esa visión, esa importancia, lo que nosotros estamos trabajando le va a servir a quienes tengan la batuta en esa línea, que claro, sería súper importante ver también qué requiere de la parte financiera para nosotros irnos adaptando, ¿verdad? Mm. Perfecto, gracias. Buenos días, eso lo estamos coordinando a través de la comisión en la parte financiera. ¿En cuál? ¿En la de cumplimiento? ¿En la En comisión NIF? la de sostenibilidad, Ah, en la de ok, sostenibilidad con NIF, también las dos, en la ok, parte de... perfecto, gracias.
Sí, digamos, esta investigación y todo este trabajo se le traslada a la Comisión de Sostenibilidad, ¿verdad? Para los diferentes reportes y que se requieran. Entonces, sí, esa es como como va escalando la información. No sé si alguien más tenía alguna pregunta o duda. Si no, le agradecemos a Fresi y a María también por su presentación y la exposición de este tema, de este webinar. Muchas gracias por compartirnos, chiquillas, toda esa información. Que tengan un grandioso día y un muy buen día para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy bien. Gracias. Felicitaciones. Bonito día. Hasta Gracias. luego.